Muy buenos días para todos y para todas nuevamente. Hemos culminado recién la visita guiada inaugural a la unidad penitenciaria número 1 en Punta de Rieles, el primer proyecto de nuestro país bajo la modalidad de participación público-privada, gestionada en su aspecto de rehabilitación a través del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, el aspecto de la seguridad integral, por la Guardia Republicana, y los diferentes servicios que tienen que ver con la infraestructura, la alimentación, el economato, la lavandería a través de una empresa privada, y las prestaciones asociadas al ejercicio de derechos humanos y el tratamiento penitenciario con otras agencias del Estado, como la Administración Nacional de la Educación Pública, la salud a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, conjuntamente con Sanidad Policial del Ministerio del Interior, que trabaja en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación. Tenemos también la participación del Instituto Nacional del Empleo y la Formación Profesional en el área de la educación no formal, y otro conjunto de actores que colaboran en las prestaciones educativas, de emprendimientos productivos y laborales, y también de deporte y recreación. Como ustedes vieron, es una unidad cuya modalidad y cuyo sistema de gestión es sustantivamente diferente al sistema tradicional y al conjunto de unidades que integran el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta es una gran unidad con capacidad para 1.960 plazas, 100 de las cuales están ocupadas por el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que es la unidad técnica especializada encargada de determinar los perfiles psicosociales y criminológicos de las personas que ingresan al sistema, para que posteriormente una Junta Nacional, en forma transparente y en forma apegada a todos los principios de legalidad, derive a las personas a los diferentes centros penitenciarios. En el día de hoy hemos mostrado las instalaciones generales. Esta unidad tiene también una estructura modular diferente, con capacidades distintas para el alojamiento de las personas privadas de libertad. Tenemos un módulo de 100 plazas con celdas individuales, tenemos módulos con celdas distribuidas para 3 personas que se alojen allí y otros para 5 personas. Como les decía, el sistema de funcionamiento y de estructura del régimen diario es muy diferente al resto de las unidades. Las personas conviven dentro del módulo las 24 horas del día con una estructura regimental estructurada, almuerzan y cenan y desayunan en un espacio especialmente acondicionado para ello. Cada módulo tiene su salón comedor, tiene sus aulas, tiene enfermería para la policlínica, y el resto del día las personas circulan por la unidad hacia los diferentes puntos que ustedes visitaron, de acuerdo a los servicios que vayan a recibir, sean las prestaciones educativas, las prestaciones sanitarias o los emprendimientos productivos y laborales. Nosotros oficializamos hoy con esta visita la unidad funcionando prácticamente a pleno. Al día de hoy aloja a 1.553 personas de su capacidad total, por lo cual en el resto del año estimamos desde el INR que la unidad estará con su capacidad colmada conforme al flujo de ingreso a nivel de todo el país. Muchas gracias, han sido muy amables por acompañarnos, y vamos a darle la palabra al ministro. Bueno, buenos días a todas y todos. Voy a hablar sin protocolos, así que empiezo derecho, diciendo primero que esto opera como una inauguración formal, aunque ya está funcionando hace varios meses, pero bueno, en algún momento hay que decir, establecer alguna formalidad, nosotros lo establecemos hoy. Pero no voy a hablar solo de la unidad 1, porque se ha dicho que hubo un primer impulso
de transformación en cárceles que se quedó y que falta otro impulso. Nosotros queremos mostrar que no, que el impulso que empezó en el 2010 sigue. Lo que pasa que hay momentos en que las transformaciones ante algo muy duro que existía son muy notorias, se ven claramente, y después que ya se hicieron cambios se vuelve más difícil hacer las cosas y entonces el proceso es más lento, pero no quiere decir que se haya quedado y lo queremos mostrar. No va a ser muy breve, pero brevemente los puntos. Nosotros la situación anterior a 2010 que encontramos era que la Dirección Nacional de Cárceles abarcaba solamente el área metropolitana. 5 o 6 cárceles estaban en lo que se llamaba la Dirección Nacional de Cárceles. El resto dependían de los jefes de policía de cada departamento y por lo tanto existían 19 formas diferentes de llevar adelante el tratamiento a las personas privadas de libertad. Existía un fortísimo hacinamiento, fortísimo, pero además era natural y obvio, porque las plazas penitenciarias andaban alrededor de 6.500 personas y los presos 8.500. Entonces, matemáticamente iba a haber hacinamiento y era generalizado. La inequidad y la corrupción eran naturales al sistema. Y el encierro y las ranchadas, ¿se acuerdan de las ranchadas? La prensa siempre hablaba de las ranchadas, motivo de incendios, eran la principal característica. Eso encontramos. ¿Qué se hizo? Bueno, en 2005 se aprobó y promulgó la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario. En 2010 se firmó un acuerdo multipartidario y se aprobó iniciar un proceso para sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Ese mismo año se aprobó la ley número 18.719, creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y unificación de las cárceles en una sola estructura. El principio solo significó que la política de rehabilitación se fijaba centralmente y se descentralizaba la aplicación porque había muchas cárceles que seguían estando ubicadas en la jefatura de cada departamento y algunas no estaban ubicadas en la jefatura pero dependían de su jefe de policía. En 2011 por primera vez ingresan y ocupan cargos en el sistema los operadores penitenciarios civiles. Estos cargos se crearon en 1986, pero quedaron 25 años sin ocupar. Se ocuparon 25 años después para especializarse en el tratamiento directo con las personas privadas de libertad. El Instituto Nacional de Rehabilitación trató de integrar 3 dimensiones distintas para la ejecución penal. Una dimensión técnica, otra operativa y otra administrativa. Se reformuló la escuela penitenciaria, transformándose en el Centro de Formación Penitenciaria, CEFOPEN, con un nuevo esquema de formación de personal que tomó en cuenta los cambios organizacionales originados entre el personal civil y policial. En cooperación con la Escuela de Maryland, se dictaron cursos sobre el sistema de gestión penitenciaria para directores de unidades y funcionarios que trabajan directamente con las personas privadas de libertad. En 2012 se planteó la construcción de una nueva unidad penitenciaria, esta donde estamos ahora, con la modalidad de asociación público-privada. El sector privado es el encargado de los servicios de alimentación, mantenimiento de edilicio, mantenimiento de equipos y sistemas de seguridad, lavandería, aseo, gestión de residuos,
control de plagas y economato. En tanto, el Estado, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación y de ACE, tienen la responsabilidad de las funciones socioeducativas, seguridad y salud de las personas privadas de libertad que se alojan en la unidad. Hoy hay, lo decía Ana, 1.553 personas privadas de libertad internadas en esta unidad. Desde 2010 a la fecha se construyeron 8 unidades nuevas y se remodelaron 4. Para abatir el hacinamiento, ese que decía que era natural por la diferencia entre plazas penitenciarias y personas privadas de libertad, se construyeron la unidad de Cerro Carancho en Rivera, la unidad de Las Rosas en Maldonado, la unidad en Rocha, la unidad de Campanero en La Valleja, la unidad especializada en madres que viven con sus hijos en reclusión y esta, la unidad número 1 de Punta Rieles, donde estamos ahora. En el año 2010 había 6.581 plazas y se incorporaron 6.923 plazas más, de las cuales 5.316 son nuevas y 1.607 fueron reconstruidas. En 2018 se aprobó la tercera edición del protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes con responsables en situación de privación de libertad, en concordancia e intervención de los 3 poderes del Estado, siendo esta la primera experiencia en América Latina. En el año 2014 se creó el Polo Industrial en la Unidad 4 en Santiago Vázquez. En el año 2015 se creó el Polo Agrícola, conformado por la Unidad 2 de Libertad y la chacra anexa a Canelones. Posteriormente se concretó la creación de un polo industrial femenino en la unidad de mujeres número 5 y un polo industrial en la unidad número 20 de Salto. Se crearon las Brigadas de Acción Ciudadana, BAC, a nivel nacional en el marco de la aplicación de numerosos convenios. La actividad laboral de las BAC está centrada principalmente en trabajar para brindar un servicio a la comunidad, trabajo de reconstrucción de escuelas, plazas, hospitales, trabajo en vendimia, apoyo a afectados por inundaciones, apoyo a tareas de bomberos, etc. En el eje de la transparencia y lucha contra la corrupción, a través del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario, DIAP, el INR desarrolló e impulsó diversas acciones que tuvieron como resultado medidas penales y administrativas destinadas a la erradicación de las malas prácticas en la función penitenciaria. En cuanto al acceso a la salud, en todas las unidades existe una policlínica de atención inmediata y la coordinación con los hospitales departamentales para asistencia y realización de estudios. ACE tiene un servicio de atención integral a las personas privadas de libertad. SAI PPL, que atiende en el área metropolitana y a través de los hospitales departamentales a las personas privadas de libertad del interior del país. En el interior, la atención primaria se realiza con el personal médico de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional, OPP y la Unión Europea, con el objetivo de promover una reforma integral del sistema para la atención en salud a las personas privadas de libertad, realizó un diagnóstico epidemiológico de dicha población a nivel nacional para la formulación del diseño de atención. En tal sentido, se aprobaron 8 protocolos, de los cuales 4 fueron avalados por el Ministerio del Interior. Atención de VIH-Sida, de enfermedades crónicas no transmisibles, de tuberculosis y de adultos en ingreso al sistema penitenciario.
¿Cómo estamos ahora? Todas las cárceles están bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación. La última que pasó a estar bajo la órbita del INR fue la de Florida. Con esto se dio el primer paso en la unificación de un sistema penitenciario que nos permita ir alcanzando los estándares internacionales. Teníamos 19 formas diferentes de trabajar con las personas privadas de libertad. Se definió la progresividad de acuerdo a los regímenes penitenciarios de máxima seguridad, media seguridad y mínima seguridad. Y se definieron las unidades penitenciarias que alojarán a las personas privadas de libertad de acuerdo al régimen en que sean ubicados al momento de su ingreso. Se sigue trabajando sobre el pilar del fortalecimiento de los programas de tratamiento para la población privada de libertad, especialmente aquellos referidos al nivel educativo y mayores posibilidades laborales, así como lograr mayor inclusión deportiva, cultural y recreativa. La cantidad de personas privadas de libertad que trabajan representan el 36% de la población penal, mientras que los que estudian son el 42%, datos a mayo de 2019. Aquí es importante señalar que estos porcentajes aumentan o disminuyen según la época del año en que se trate. Por ejemplo, en la época de la vendimia aumenta el porcentaje de personas privadas de libertad que trabajan, dados los convenios establecidos entre las bodegas vitivinícolas del país y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Al revés pasa con la educación. En determinado momento disminuye y luego vuelve a aumentar. En cuanto al abastecimiento en las unidades de internación, la producción del polo agrícola se enfoca principalmente en el cultivo de 5 tipos de hortalizas, las cuales son utilizadas en la alimentación de las personas privadas de libertad de todas las unidades del INR. Con el objetivo de almacenar los insumos que reciben, se acondicionaron galpones en las unidades. Respecto a la utilización de suelos, se realizó reestructura de los mismos, diagramando y planificando qué tierras serían más favorables para la plantación. Esta producción significó un ahorro a nivel institucional de 9.242.000 pesos en 2 años prácticamente. En la unidad Chacra de Canelones y en la de Paysandú se obtiene una producción lechera para consumo interno y comercialización. Y en Colonia se produce leche para consumo propio y se elaboran quesos. En agosto se entregaron a la empresa Pili 74.456 litros de leche. En todos estos rubros de producción trabajan personas privadas de libertad y el INR se plantea expandir a otras unidades la producción vinculada a la tierra y la cría de animales. Estamos trabajando en la sistematización de la información, implementando el expediente de tratamiento y seguimiento de las personas privadas de libertad con su historia de vida dentro de la unidad. Se estandarizó la evaluación y clasificación de toda la población penal mediante la aplicación de protocolos de evaluación de riesgos y la creación de un equipo multidisciplinario que colabora con las unidades en dichos procesos. A través de la Subdirección Nacional Técnica se desarrollan los siguientes programas generales y específicos en las unidades. Programas generales: Programa Nacional de Educación y Cultura, Programa Nacional de Emprendimientos Productivos y Laborales, Programa Nacional de Actividad Física, Deporte y Recreación. Programas específicos: Programa de Atención a Personas Privadas de Libertad Extranjeras y Migrantes, Programa de Atención a Personas Privadas de Libertad en Situación de Discapacidad, Programa de Atención a Madres con Hijos, Programa de Control de la Agresión Sexual, Programa de Intervención para los Agresores de Violencia de Género,
programa de atención al uso problemático de drogas. Está en discusión en el Parlamento la aprobación del proyecto de ley Organización del Sistema Penitenciario Nacional. El proyecto de ley plantea 3 ejes temáticos básicos. El primer eje establece el proceso de descentralización del INR como servicio dependiente del Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Educación y Cultura como referente. El segundo eje establece la aplicación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional en derechos, obligaciones, beneficios, principios, objetivos en relación a la persona privada de libertad. El tercer eje propone la entrada en vigencia de la ley y la derogación del decreto o ley 14.470 y del decreto 104/011, reglamento provisorio del escalafón S, operador penitenciario. Asimismo, se prevé la creación del grupo de trabajo que lleve adelante el proceso de transición hacia la descentralización. Con la aprobación de esta ley se logrará que por primera vez en nuestro país se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad que abarque el ámbito nacional y que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que por diferentes razones se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario. Yo voy a hacer 2 direcciones porque todo esto lo hemos conversado, y acá va mi primera dirección. Esta ley para nosotros es un paso adelante enorme. Uno escucha a representantes de distintos sectores del quehacer político y todos coinciden en algunas cosas. Coinciden que hay que sacar las cárceles del Ministerio del Interior, coinciden que tienen que tener un papel mucho más importante los operadores penitenciarios civiles en la rehabilitación, que solo la seguridad tiene que quedar en la policía. Coinciden que tiene que estar guiando toda la actividad respecto a los derechos humanos, y tienen dudas en poder aprobar la ley, lo cual es absolutamente inentendible. Corre por cuenta mía, miren que esto no forma parte de lo que acordamos. Es absolutamente inentendible, porque uno no entiende cuando algo tiene grandes elementos de acuerdo de todos y pequeños elementos de disonancia, cómo no se pueden poner de acuerdo en resolver los pequeños elementos de disonancia para llevar adelante los grandes acuerdos. Por ejemplo, lo que nosotros escribimos tiene base de acuerdo multipartidario, lo aprobamos todos los partidos políticos con representación parlamentaria y el señor Novik, que también participó en la... Entonces había algún elemento disonante. ¿De dónde tiene que quedar colgado el servicio descentralizado? ¿Del Ministerio del Interior? ¿Del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Del Ministerio de Justicia, si se crea? Es menor, resuelvan los legisladores. Nosotros pusimos el Ministerio de Educación y Cultura porque fue la mayoría que existía en la Torre Ejecutiva. ¿Lo quieren cambiar? Cámbienlo. Nosotros pusimos 5 integrantes del directorio. Si tienen que ser 3, cámbienlo. ¿Quieren poner un director y 3 subdirectores? Pónganlo, cámbienlo. Eso no es esencial. Esencial es que las cárceles salgan del Ministerio del Interior, que la policía deje de ser el que persigue a los delincuentes, agarra a los delincuentes, los lleva a la justicia a los delincuentes y ese que rehabilita a los delincuentes. Y cuando están en las cárceles se ven como enemigos. Eso hay que romperlo, eso es esencial. No entender eso, por favor, es una debilidad enorme. Cierro la dirección. El proceso de descentralización del INR, tal como propone el proyecto de ley, la seguridad en las unidades de internación estará a cargo del Ministerio del Interior, dado que es
el que tiene el mandato constitucional de garantizar la seguridad interna en el país. En ese sentido, actualmente, el Ministerio del Interior delegó en la Guardia Republicana la función de la seguridad penitenciaria. Dicha estructura creó un grupo especializado en la materia y realiza su primera experiencia en la unidad número 1. Pido perdón, voy a hacer una segunda dirección, antes de la tercera. Es una visión de la Guardia Republicana que viene de la función anterior, que era un organismo que se dedicaba a los motines, al control de masas, a los conflictos en los partidos de fútbol, en las actividades públicas, y eso operaba, se generaba el conflicto y la Guardia Republicana intervenía para achicar el conflicto. Nosotros el concepto que estamos manejando es tratar de que el conflicto no llegue, y para que el conflicto no se produzca tiene que haber todo un proceso en el que hay que manejarse con determinados criterios que eviten que se llegue al conflicto. Entonces, lo que critican a la Guardia Republicana, la critican con la vieja visión y no con la nueva visión, que es tener un grado de severidad para que las normas aprobadas por todos se cumplan y no que haya permisividad para que se violen y se violen tanto que lleguen al conflicto. Entonces ahí sí hay que tener una intervención absolutamente represiva, que es la que queremos evitar. Entonces acá hay otro grado de incomprensión de lo que se ha tratado de hacer. En el marco del proyecto de descentralización y como forma de acelerar la autonomía del Instituto Nacional de Rehabilitación, se designó una dirección civil para el INR y 3 subdirecciones nacionales, también civiles, quedando una sola subdirección nacional policial, que es la subdirección operativa. Asimismo, de las 26 unidades de internación para personas privadas de libertad, 8 de ellas cuentan con una dirección civil. Desde junio del presente año se está llevando a cabo la reestructuración de la unidad 4 en Santiago Vázquez, CONCAR. Esto implica la división de la unidad en 5 unidades independientes, con equipos de dirección independientes entre sí. Estas unidades serán unidad de máxima seguridad, módulos 10, 11 y administrativamente el 12, que dará la contención por hasta 72 horas de todas las unidades. Unidad de media seguridad, correspondiente a los módulos 1, 2 y 3 de progresividad con población que estudia y trabaja. Unidad de media seguridad correspondiente a los módulos 4 y 5. Unidad de mínima, módulos 6, 7 y 9 del polo industrial. Unidad de prevención preventiva, módulo 8. Prisión preventiva porque con la aplicación del nuevo código del proceso tenemos que cumplir estrictamente, no mezclar los formalizados, prisión preventiva, penados. Entonces hay que tener un lugar y va a ser el módulo 8 del CONCAR en Santiago Vázquez. Hay otros en el interior. Se está diseñando la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, OSLA, como una nueva unidad del INR con un director y 3 subdirecciones, administrativa, técnica y operativa. En este sentido se lleva a cabo un proceso integral que incluye medidas organizacionales, planificación, gestión y evaluación, incorporación de nuevos recursos humanos, nueva infraestructura y equipamiento para atender eficientemente la creciente demanda que tendrá el sistema de medidas sustitutivas dadas las modificaciones en el proceso penal introducidas por el nuevo Código del Proceso. Con la sanción de la Ley 19.446, del 28 de octubre de 2016, sobre penas alternativas a la privación de libertad, se refuerza el trabajo de cumplimiento de dichas penas, principalmente en el cumplimiento de los institutos de libertad vigilada
y vigilada intensiva. Ambos institutos exigen la intervención individualizada para la orientación y la vigilancia permanentes. En el segundo de ellos se exige además el diseño, monitoreo y evaluación de un programa de intervención individual, con programa de actividades pautadas que la persona penada deberá cumplir bajo la supervisión de la OLA. En virtud del nuevo proceso penal y a efectos de diversificar y aumentar el elenco de oportunidades para el cumplimiento de medidas sustitutivas, se intensificó el relacionamiento interinstitucional a fin de promover nuevos convenios. Se estableció un diálogo fluido con la Fiscalía de la Nación a través de reuniones periódicas. En concordancia con el proceso de fortalecimiento interinstitucional, el Ministerio del Interior participa en el programa internacional denominado El Pacto, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. El Pacto es un organismo europeo, con el objetivo de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra el crimen organizado. Este programa también incluye la capacitación en la aplicación y seguimiento de las medidas alternativas a la prisión, lo cual es considerado por el Uruguay de vital importancia para reducir los niveles de prisionización. Funcionarios de nivel de dirección del INR han participado de un taller en Brasilia sobre lucha contra la infiltración de la criminalidad organizada en el sistema penitenciario, que es un problema no menor del que no se habla, con las problemáticas específicas de cada país. En mayo se asistió a la capacitación en materia de la ejecución de medidas alternativas a la prisión. Esta temática se abarcará también en otra actividad a llevarse a cabo en noviembre próximo en Uruguay. Se garantiza la separación entre personas con prisión preventiva con aquellas que se encuentran en el sistema penadas. Se destinaron sectores en las unidades de internación para alojar a las personas a la espera de juicio y también en el centro de diagnóstico y derivación de la zona metropolitana, que está ubicada desde el lunes pasado acá, en esta unidad. Bueno, ahora vendría cuáles son nuestros próximos desafíos, que acá viene la tercera digresión. La tercera digresión es digresión porque corre por cuenta mía. Yo no comprometo a nadie de los que participamos en esto, la elaboración de esto, en esta opinión. Es mi opinión. Y yo creo que tiene varios aspectos. Uno de ellos es entender cuál es el problema que tiene quien está tratando de resolver el problema en las cárceles. Porque muchas veces el que analiza lo que pasa en las cárceles, analiza el que está dentro de las cárceles como si tuviera exactamente la misma forma de pensar de los que están afuera. Me refiero adentro de las cárceles privado de libertad. No tienen nada que ver. Esta cárcel, nosotros la pensamos como modelo, como la que pueda servir más fácilmente para la rehabilitación, con espacios deportivos, con espacios recreativos, con talleres. Bueno, esta es la cárcel a la que los presos le tienen más bronca. No quieren venir acá. Prefieren ir a aquellas que después Juan Miguel nos cuestiona porque estamos violando los derechos humanos o porque viven situaciones insostenibles. Prefieren las situaciones insostenibles, no prefieren esta. Prefieren el hacinamiento, prefieren una comida inferior, prefieren un trato de otro tipo, prefieren eso. Y prefieren eso porque prácticamente es la continuidad en prisión de las vidas que llevan adelante en libertad. Y cuando yo mencioné las ranchadas, cuando hacían las ranchadas, algunos decían, no, las hacían para abrigarse. No, no las hacían para abrigarse. Las hacían porque era lo más parecido a lo que tenían en donde vivían afuera. Era por eso, trataban de reconstruir adentro lo que hacían afuera.
Entonces es un problema cultural, de conciencia, de hábitos de vida, de costumbre, y que tiene que lidiar con eso. Tiene un problema que no se soluciona con el que cree que la cárcel tiene que ser una escuela. Yo creo que tiene que ser una escuela, pero tiene que ser una escuela para quien tiene una mentalidad diferente del niño que va a la escuela. Si trata al que está acá como al niño que va a la escuela, no avanza un tranco de pollo. Lo único que hace es chocar. Nosotros hace unos días hicimos, después de una apelación por un habeas corpus que nos condenaba, reafirmaron la decisión. Claro, nosotros pedíamos 90 días, la reafirmaron la decisión como 90 días después que hicimos una apelación, quedamos empatados. Entonces ya estamos haciendo lo que nosotros queríamos hacer y además nos decían que teníamos que hacer. Pero eso era un grupo de personas privadas de libertad que habían estado en un módulo y lo rompieron todo. Lo trasladamos a otro módulo, lo rompieron todo. Lo trasladamos a otro módulo, lo rompieron todo. Entonces uno dice, no, pero ese módulo no está en condiciones. ¿Pero por qué no está en condiciones? Porque ahora cuando cumplimos, cuando nosotros decíamos no podemos hacerlo hasta que no tomemos determinadas medidas, tomamos esas medidas, trasladamos al mismo grupo de gente a otro módulo y lo rompió todo. Lo rompieron todo. Si van ahí y miran cómo está, y sí, no está en condiciones, pero ¿quién no lo puso en condiciones? ¿Y qué pasa con los que hacen eso? Yo le dije a Ana, cuando hacen eso, al primero que llamás para mostrar lo que hicieron es el comisionado parlamentario. Que vea lo que hicieron y cómo dejaron ellos, pero no 5 días después, 2 minutos después. Lo acaban de romper ellos. Y lo segundo, la denuncia penal. La denuncia penal, porque no puede ser que rompan 5 veces y lo único que se pida es evaluación de daños. No es evaluación de daños, es un delito romper todo eso. Y ese delito tiene que incorporarse a los delitos por los que está preso. Y entonces, si iba a salir mañana y hoy, antes de ir, se rompió todo, y bueno, no sale mañana, tendrá que agrandársele la pena, porque si no, no hay forma. Y esto no es una cosa que pueda arreglar el sistema penitenciario solo, tiene que arreglarlo junto con los que intervienen desde afuera, con la Fiscalía y con la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no podemos resolver eso, porque además si lo resolvemos tomando medidas contra los que rompieron todo, nos dicen, no, ¿cómo van a hacer eso? Pobres muchachos. No son pobres muchachos. Hay una forma de encarar determinadas situaciones que la peor forma de resolverla es decir, pobrecitos. Pobrecitos, ¿cómo? No, hay algo a corregir y para corregir hay que meterse dentro de la cabeza de la forma de razonar para cambiar esa forma de razonar. Porque no es... Acá hemos visto trabajar, hay una cantidad de personas, yo creo que son la mayoría, que si le dan la oportunidad y tienen el nivel que trabajan. Y hay otras personas que no trabajan porque no está en la cabeza a trabajar. Hay gente que nosotros lo podemos ver a favor y en contra. Hay gente que está terminando carreras universitarias. Bárbaro, la mayoría, hay gente que está terminando las carreras universitarias para aplicarla a una carrera delictiva con mucho más elementos. Y ya nos pasó. Un psicólogo que organizó el secuestro más grande que hubo en Uruguay, primero se recibió el psicólogo saliendo de adentro de la cárcel a estudiar afuera y después organizó el secuestro. Entonces hay que hilar mucho más fino. Yo digo esto para no comprometer a nadie y tratando que se comprometan muchos más, comprendiendo el problema, porque si no comprendemos el problema no podemos avanzar. Suspendo la dirección porque si no me voy muy lejos y sigo con lo que está programado.
es continuar fortaleciendo el sistema penitenciario para que realmente funcione como sistema de gestión y tratamiento integral en el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Ah, no, me quedó una cosa. Disculpen, me quedó una cosa. Y ahí me voy para adentro. Miren, esta unidad trata de buscar el menor relacionamiento con el afuera para impedir que salgan cosas y que entren cosas. Una de ellas es la comida. La comida se hace acá. Y se hace acá para todos. Para los que trabajan y para las personas privadas de libertad. Bueno, acá hay un movimiento de personas que trabajan que quieren encontrar comida afuera. No va a entrar comida afuera. No va a entrar comida afuera. Porque si entra comida afuera establece un vínculo que la inmensa mayoría lo utiliza bien y después siempre aparece uno que lo utiliza mal. Y queda un vínculo porque están en otra situación, porque están haciendo un esfuerzo mayor, no alcanza. Ah, bueno, hay que solucionar cómo tiene que alcanzar, pero la vía no está afuera. No pueden establecerse dos canales que compitan entre sí, porque esa es la vía, porque después, cómo se distorsionan las cosas después. Ahora sí sigo. Continuar fortaleciendo el sistema penitenciario para que realmente funcione como sistema de gestión y tratamiento integral en el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad. La aprobación de la Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional establecerá un marco legal único de funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Con la aprobación de esta ley y la gestión interinstitucional se alcanzaría la reforma legal necesaria que nos permita disminuir el número de niños que actualmente se encuentran viviendo con sus madres, presos en la unidad. Mientras tanto, y tomando en cuenta el interés superior del niño, se realizan las mejoras que correspondan para que las condiciones de reclusión de las madres los afecten lo menos posible. Este es otro tema que muchas veces se habla del derecho de las madres. ¿Por qué no lo pueden tener hasta los 8 años? ¿Y por qué tienen que estar los niños presos hasta los 8 años? ¿Por qué? Fortalecer el centro de formación penitenciaria de manera tal que nos permita alcanzar la capacitación de todos los funcionarios del INR y que este centro de formación tenga el nivel y reconocimiento de institución de estudios terciarios especializados. Continuar el proceso de modernización y fortalecimiento del sistema penitenciario en Uruguay, lo que implica seguir trabajando en un cambio en la cultura organizacional, pasando de un sistema custodial y de cuidados de la persona privada de libertad a un sistema de tratamiento que permita la transformación de la persona y su inclusión social, reduciendo cada vez más los índices de reincidencia. Con la implementación del nuevo Código del Proceso se han producido cambios importantes en lo referente a la duración de las condenas. Hoy es bajo el porcentaje de personas privadas de libertad que se sancionan con condenas de más de 3 años de duración. Por ejemplo, al cierre del mes de mayo, de 481 ingresos que se dieron en la zona metropolitana, a 109 se les otorgó prisión preventiva. 280 fueron condenados y 69 tuvieron sanciones mixtas, prisión efectiva y libertad vigilada. De los 280 condenados, solo 33 recibieron una condena de más de 3 años y 139 una condena de hasta 6 meses. Uno, si dice esto, dice, bueno, por algo será, cometieron delitos leves, entonces le corresponden penas leves. No, algunos no cometieron delitos leves, cometieron delitos muy duros y no pasan los 3 años.
Esta realidad, y este es el problema, nos obliga a ajustar los programas de tratamiento en el proceso de intervención, dado que ya no podemos pensar en procesos de tratamiento a largo plazo. Y hay situaciones cuando el nivel de deterioro es tan grande, no se arregla diciendo, bueno, 2 años. Una vez tuve una discusión en la Universidad de la República sobre esto y me decían, ustedes siempre piensan en la cantidad y tienen que pensar en la calidad. No, nosotros pensamos en la calidad. Ustedes, cuando quieren formar un médico de calidad, primero establecen un programa y después establecen los años que va a tener que estudiar para poder cumplir con ese programa, y no baja de 6 años. Ustedes no forman un médico de calidad con una currícula exigente en 1 año y medio. No puede, imposible. Bueno, si acá hay que pasar por determinados niveles de aproximación al trabajo, al estudio, a una disciplina mínima, bueno, hay plazos que no se puede hacer. Entonces, contradictoriamente, porque la discusión esta es, ¿para qué la cárcel? Es para tenerlos aislados y que entonces no delincan mientras están en la cárcel. Una visión. Y hay otra que es, no, es para recuperarlos y que se inserten en la sociedad normalmente. Y una, que para mí es la correcta, que integra las 2 cosas. Bueno, si quieren, digamos, incorporarlos con normas comunes en la sociedad, hay plazos que no alcanzan. Y si los quieren aislar, tampoco alcanza. Entonces por ese camino no se va a ningún lado. Fortalecer el trabajo de atención en el Centro de Diagnóstico de Derivación de la Zona Metropolitana en su nueva ubicación en el predio de la unidad número 1 de Punta Rieles, que está. Y por último, hechos significativos de todo este proceso: el cierre de las latas. Las latas fue un borrón para nosotros. El cierre de la cárcel de Cabildo. No solo porque fue una cárcel de detención de mujeres presas políticas, sino porque hacía tiempo que estaba al borde del derrumbe, con informes que establecían eso y nadie... Fue un hito. Traslado de la cárcel de la Jefatura de La Valleja a Campanero. La cárcel de La Valleja era lamentable cómo estaban las personas ahí, pero solo ver la cárcel, solo ver las condiciones en que estaban, bueno, eso era un depósito de presos, de acumulación de bronca y odio para salir después. O sea, sacarlo ya era positivo, pero sacarlo a Campanero, mucho más positivo. Cierre y traslado de la cárcel de Rocha. Transformación de la experiencia del CNR al resto del sistema e instalación de la unidad para mujeres en el edificio donde funcionaba dicha experiencia. Para cerrar Cabildo, había que, bueno, fueron a ese lugar que es mucho más adecuado, aunque todavía hay que mejorarlo. Nueva cárcel de Soriano, en Pence. Cierre y traslado de la jefatura de Rivera como cárcel a la unidad de Cerro Carancho. Y por último, hace 4 días, cierre de la cárcel central de la jefatura de policía de Montevideo. Todo esto son algunas cosas que se han hecho. Nosotros teníamos en mente, y no lo podemos hacer, queríamos cerrar Libertad, y por ahora no lo podemos hacer. Espero que podamos por lo menos cambiarla. Está previsto cambiarla, pero no la podemos hacer en este momento. Y bueno, esto lo quería decir para tirar abajo la idea de que hubo un proceso que empezó y que después se cortó. No se cortó. Lo que pasa es que hay cosas que son mucho más fácil hacerlas al principio que después, y ese proceso se hizo con un aporte presupuestal que para seguir avanzando
hay que seguir teniendo un aporte presupuestal que le va a corresponder al nuevo gobierno. Nosotros ahora estamos bastante limitados, nos quedan 7 meses, pero en esos 7 meses vamos a seguir el proceso que empezamos y pensamos que es un cambio fundamental. Ese cambio fundamental, ¿cuándo lo medimos de forma más clara? Cuando vamos a instancias y foros, o reuniones o asambleas internacionales. Entonces nos hablan los brasileños de sus cárceles, los argentinos de sus cárceles, la que nos vendieron como muy importante en Chile y ahora ya vemos que tiene un deterioro más grande que pensábamos. Cuando comparamos eso, bueno, vamos bien, pero para seguir bien hay que seguir haciendo cambios y no conformarse con las cosas a favor, porque yo leí un montón de cosas que eran todas a favor. Con el mismo criterio, puedo decir, sí, hay 40% que no trabajan, no sé qué. El problema es que cuando ingresamos trabajaban 80 personas. El que trabaja en el 36% de las personas, donde hay 11.200, 11.300 personas de libertad, supera largamente. Entonces los procesos no son algo que empiecen y terminen inmediatamente, sino que hay que transcurrir un periodo largo. Y en ese periodo largo, según donde ponga uno el ojo, dice cómo va. Pero lo peor que puede pasar es ponerlo siempre en lo que va mal, porque entonces el proceso no sirve para nada. Y lo que el proceso sirve porque ha avanzado muchísimo y quedan cosas por seguir haciendo. Y en la medida que podamos hacerlo en estos 7 meses, lo haremos. Muchas gracias.